llego a plantear. Sí, como instructora de porque yo parece mucho la muestra a la mexicana católicos, ¿no? Y ahí yo digo, ¿cuál es el primer? Sí, muy buen ejemplo igual, ¿no? Partir de las películas y comenzarlas. Cuando una película me está dando una propaganda, me está dando una información que no corresponde, y cuando esa información pues me exige investigar y ver si es cierto que es un pecado montar en bicicleta. Si se fijan en las fotos allá abajo, la exposición es parte de este evento cultural, la muestra fotográfica, las mujeres están montando a caballo. El grosor, que no aguanta el soporte. No todos son historias, ¿verdad? Bueno, igual también con ahí viene fotos de la. Exacto, entonces, ¿cuánto me está diciendo realmente verídico esta película? ¿Para qué se hizo esta película con esos mensajes? Entonces, me quiere que esta me quiere mostrar. El que no corresponde con un desarrollo óptimo del niño, porque al final es una necesidad de la niña, tener una bicicleta, y cuando en realidad el Islam es de cierta manera y me lo están queriendo cambiar o culturalmente en sociedades donde supuestamente se practica el Islam se están viendo cuestiones como que menciona en esta película. Entonces, precisamente estos eventos culturales que organiza la asociación, yo eso es lo que rescataría, ¿no? Personalmente eso rescataría de orientar realmente cómo es y tiene que ser el Islam. Ahorita hay muchísimas películas con mensajes de ese tipo, muchísimas, y son las que aquí vemos más, son las que más nos proyectan. ¿Por qué? Porque lejos de darnos a entender el Islam que sí es, los intereses son de otro tipo, económicos, políticos. Si andamos a investigar más realmente cómo es el Islam, vamos a ver por qué están proyectando estos fines. ¿Por qué no quieren que muchas culturas nos enteremos cómo es el Islam? ¿Por qué? Y ver precisamente este comparativo de cuánto nos parecemos los latinos en cuestiones culturales, en costumbres, cuánto hay identificación con el Islam. ¿Cuántas cosas se parecen? Yo sí, me sorprendí mucho cuando observé esta costumbre. Parece una cultura hasta cierto punto musulmana, a latina. O la mexicana, no sé cómo, Vanessa, no, la mexicana. Yo he estado hace mucho tiempo, pasó la televisión, justamente temporada de y justamente yo vi la historia de Jesús y pasaron muchos episodios de la película que pasamos, la que más me gustó, y esa referencia a una biblioteca pero me pongo bien el título de la película, es una agua, y esa película como que se me quedó así mucho, tiene un mensaje muy bonito, a todo lo que tuvo que pasar los personajes de esa película, y pero nada más salí una vez y ya no la volví a ver, pero me acuerdo que según salí se veían todos los todas las carencias del ser humano por lo que sufrían, por lo que luchaban. Lo que yo recuerdo de la película fue que querían rescatar un personaje, una mujer, un hombre, pero no me acuerdo el nombre de los personajes, querían rescatar muchos libros y que rescataron los más importantes. En ese entonces eran papiros, no eran libros. Pero esta película me acuerdo que era algo no quiero hablar yo supongo cuando me quiero que lo compartas desde qué momento las niñas deben ser el velo y en qué velo y desde qué edad aparte
Ajá, sí, es parte del tema este de la educación, ¿no? En la familia con las niñas, principalmente. Bueno, con los niños también en cierto sentido, porque el varón también tiene un velo. Es un velo intelectual, es un velo de tipo abstracto, porque el niño tiene que hacerse consciente de ese velo, sobre todo conforme va creciendo y formándose como un varón. Voy a ver esto de las niñas, pero en realidad el velo es un tema Es que en la exposición que tuvimos, una comentaba que hay niñas, que las niñas a partir de los, cuando les damos demostraciones, cuando tienen que el pelo, y que aún teniendo el pelo pueden demostrar actividades como cualquier otro niño, como está en la exposición, es una niña capacidad completa. Annette y Gertrude se hablaron un poco de lo que es la lectura para ellas y les comentó a la lectura tanto en niños como en jóvenes y en lo que les ha servido tanto en su profesión como en su vida privada. Adelante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La primera ley que llega al profeta es leer. Es lo primero que se le indica y es la primera orden. Incluso si nos remitimos también a Jesús, la palabra o la indicación o la orden que se le da es el verbo es primero en el Génesis. La importancia de la lectura es en el sentido de herramienta, de instrumento que despierta la razón. El raciocinio en el Islam, y personalmente lo he constatado, hasta dónde la lectura influye en mi formación como persona, como mujer, como ente social. De los primeros libros que se estudian, no solamente se leen, sería el Corán, en mi caso. El marco siempre, en este caso, es personal. Y uno de los libros de los que me gustaría hacer mención, ya en el ámbito que corresponde a la lectura, es Y entonces fui guiado. Este libro es elemental para mí porque me hizo notar las caras del Islam que se pueden mostrar. ¿Cuál Islam me conviene a mí como persona? O más bien, ¿cuál Islam es el que tengo que seguir? Ahora, con tantas cuestiones informativas que nos rodean, no hay nada como que uno investigue y bueno, me estaba dando esa tarea e ir siempre sin perder el tiempo. La vida, pues no sabemos cuándo la vamos a concluir y por eso es importante ver, para mí, que yo no pierda el tiempo en cierta creencia o en cierto Islam que presentan como Islam y al final no es Islam. Entonces, cuidarme de no caer en cuestiones que no me convendrían principalmente, ¿no? Porque me estarían quitando el tiempo. Entonces, este libro, y entonces fui guiado, me ayudó mucho en ese sentido. El otro libro, ya para cerrar, esto es el Islam. Este libro está dirigido para el lector que quiera entender el panorama del Islam en el sentido de lo polifacético que es el Islam. El Islam no se practica, no es una cuestión hermética, sino que empapa la vida, la cotidianidad, y este libro, esto es el Islam, precisamente muestra la cara que corresponde con un Islam original, un Islam genuino, ese Islam que a Voltaire lo hace convertirse al Islam,
que a Tolstoy lo hace convertirse al Islam, que a Newton lo hace convertirse al Islam, y bueno, son cuestiones que nos traen. Entonces, esto es el Islam del señor Galili, ampliamente recomendable, ¿no? Sobre todo para distinguir a estos autores que al final se decidieron por el Islam y vieron esta riqueza que les daría a ellos mismos primero y luego a su sociedad. Bueno, de hecho, a mí los primeros libros que leí fue primeramente la Biblia. El empezar a descubrir esto de la Biblia, lo que hablaba de Dios, me hizo darme cuenta que tenía que leer más, que había algo más. El leer te hace analizar, te hace estudiar, te hace preguntarte el por qué, te hace preguntarte qué hay más. Y estas cuestiones, este cuestionamiento me llevó a leer a mí el Corán. Y cuando leo el Corán me doy cuenta que es un seguimiento de la Biblia, es un seguimiento de la palabra de Dios. Y me doy cuenta que esta manera de leer, de escudriñar ahora el Corán, que es el darme cuenta que es hacia donde yo debo dirigirme, que es hacia donde yo estoy feliz. Soy una musulmana feliz porque me doy cuenta de que es la verdad y que realmente hacia donde quiero seguir. El hecho de leerlo, de entenderlo, de estar pensando y escudriñando todas estas aleyas, me doy cuenta de lo que realmente es el Islam y me hace que no me desvíe, porque desgraciadamente el Islam se ha visto dañado con maneras de decirle a mucha gente cuál es el Islam, que no es el Islam. Y es muy fácil envolverte y decirte, dicen esto cuando tú no lo has leído. Entonces, la manera de no desviarte es la lectura. La manera de no desviarte es el conocimiento. ¿Sí? Ya lo decía también en la Biblia, decía, por falta de conocimiento perece la gente. Efectivamente, si uno no conoce, si uno no lee, no puedes darte cuenta hacia dónde tienes que ir, cuál es la verdad. Y uno de los libros que también yo recomiendo mucho es precisamente Esto es el Islam, en donde realmente te dice y tú puedes encontrar esa respuesta a tus dudas. Entonces, definitivamente recomiendo el leer, el escudriñar, el empaparte de la lectura. Bueno, pues a nombre del Centro Cultural Aliar, amigos de la letra empresa, les damos las gracias y bueno, aquí cerramos con la entrevista. Gracias por esta invitación que ha hecho bueno, yo en realidad pues sí tengo muchas dudas. Apenas últimamente me he acercado al Islam, a conocerlo, a estudiarlo. En cuestión de mi carrera estudio Relaciones Internacionales. Entonces, dudas infinitas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí es mi primer contacto con la visión desde adentro, desde el núcleo familiar, porque precisamente el punto que comentaba, aquí como nos lo presentan. Aquí lo primero que yo conocí fue terrorismo, occidentalismo, que tanto el Islam posee en esencia lo que como nació, a lo que es el día de hoy, ¿no? Y, o sea, precisamente en este asunto familiar, ¿no? Respecto al tema de la educación de los niños. Aquí, yo en sociedad veo esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, del macho mexicano. No sé si así lo estigmaticé yo o lo escuché, etcétera, ¿no?
pero porque realmente hay un error o un fracaso, digamos, de la educación, como comentaban ustedes. Entonces, por eso esa es mi inquietud al saber qué tanto problema existe en una familia musulmana al que suceda eso y qué tanto éxito existe también. Esa es viene del planteamiento de la pregunta original, ¿no? Quiero explíqueme tantito, porque es muy interesante esa pregunta. Usted iba a decir algo hace un momento, ¿no? Sí, yo estaba en cuanto a la mujer y al hombre. Hay una que supuestamente se narra, no sé quién lo escribió, pero de ahí lo que los hombres son en Marte y las mujeres son en Marte. Entonces, pues, prácticamente son cuerpos muy diferentes, ¿no? Pero sí que creo yo que bueno, aquí en el país dicen hay muy poca educación hacia resulta hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. Entonces, yo pienso que de allí parte pues lo que no se ve la gran propuesta es que no se tenga una mayor educación y no, pues el mundo tal es así o fulana de tal es así. Estaba escuchando hace poco que quién era más útil de los hombres y las mujeres y pues yo me quería decir así, bueno, todos tenemos errores, igual dijo Jesucristo, ¿no? De hecho, nadie tienes que cortar la relación entonces yo me refiero a que sí, o sea, todavía en el país, en otras ciudades, no sé, en Europa, en otras partes, todo eso. Estamos gobernados pero por un principado potestades del inframundo. O sea, estamos así como que los buenos estamos luchando contra el mal. El mal prácticamente constantemente se revela y no hace caso. Precisamente como el hombre, por decir, allá en el Islam, tiene que, a la mujer tiene que mirar con un velo, porque como dice usted, ¿no? Para protegerse, ¿qué pasaría si fuera protegida? ¿No? Así que se conocerían ahí los pecados inclusive hasta podría ser como nacionalista, ¿no? Porque si no pues un hombre que tenga muy bien las facultades, tenga una persona que le da conocimiento también en el trato social y ahí sí se la psicología Jesús nos dice, inclusive lo que la Biblia dice que mira a otra mujer y la decía, dado el terror de tu corazón, esta materia de tu cuerpo. Esta materia de tu cuerpo. No lo comenta que es muy fuerte, porque él conoce y conocía al hombre. Esto no es solamente una enamorada. Esto es entre cristianos, católicos, lesbianos, de todo. En la Biblia también se habla de un velo que debe de cubrir a la mujer.
Y hablaba de esto de lo precisamente para evitar que el hombre mirara, deseara a la mujer ajena o a cualquier otra mujer. Entonces, precisamente por eso que no se sabe la mentalidad de las personas, nosotros podemos ver a una persona y no sabemos el valor. Solo Dios sabe su corazón. Y también me llamó mucha atención ese del personaje lírico de la Medusa. Yo he visto hacer películas con Timón, de hecho, en los que estaban ahí los personajes, no trato de verlas porque si me llegas a ver, se convierte en lista. Okay. También dice Dios en la Biblia que el corazón es el recibimiento. Hablamos mucho de esto porque dice, es que la mujer es la que envuelve, es la que atrae, es la que engaña, pero no tiene una consistencia que es, no es como dicen dicho, el hombre y la mujer tienen el diablo sobra, ¿no? Algo así, pero algo así. No recuerdo bien, pero por ahí va, ¿no? Como mujeres, nosotros tenemos una enseñanza desde pequeñas hacia Biblia, hacia Dios, hacia conservar nuestro cuerpo, hacia los cuerpos de nosotros mismos. El varón es de mirar, es un mirar familiar. Sí, esa es la que iba a hacer. Es muy visual. Entonces, nosotras somos más enérgicas, por supuesto que no es más que nosotros somos más enérgicas, nosotros vamos por el lado del sentimiento, del corazón, de la visión, de las palabras, de claro, ¿no? De todo eso nos dirigimos nosotros. De ahí porque creo que hay más mujeres en el Islam, precisamente por lo mismo. Además de que, bueno, el Islam no es una religión machista, porque si fuera machista, no seríamos mujeres dentro del Islam. El hombre es más visual y es por tanto que Dios el varón tiende mucho a hablar a la labia y a muchas palabras de mujer. Entonces, es ahí en donde debe de haber límites, debe de haber ese límite para no caer, porque dice, es que aquí está lo bueno, en la Biblia, en el Torah, en el Torah, todo eso, pero realmente estamos prestos a escuchar. Yo creo que no estamos prestos a escuchar y no estamos prestos a obedecer una vez. Exactamente. Porque así pasa, ¿no? O sea, y es muy dado a que echamos la culpa siempre a la religión, ¿no? Es que, ¿sabes qué? No, fue el demonio. Yo no quería. Y fue cosa de Dios. No, es que son los demonios, son las... Y me baso en el personaje de la Medusa, ¿no? Claro, no la puedes ver porque, ¿sabes? Las consecuencias que puedes tener. Así que, nada, ¿no? O sea, es una piedra, una rosa. Y me baso también a otra ley de la de... Para el pasaje de esta ley, donde un personaje da la media vuelta y Dios le dice, no puedes darle la media vuelta. Tú sigue de frente y aléjate de aquí, pero no me acuerdo cómo se llama. Entonces, y uno de ellos que no avanza
la respuesta a qué tanto fortalece el Islam a la familia, pues voy a valerme de un ejemplo súper evidente que es Irán, Persia. Es donde se está llevando el Islam como mejor se ha podido llevar, que ha generado una potencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque en su interior, es decir, su núcleo social está sano. Hay problemas, hay problemáticas, como las que llegamos a ver aquí, semejantes, pues quiero decir, pero en menor medida, pero las han ido resolviendo. Su revolución, por ejemplo, ha cumplido 30 o un poquito de más años. Nuestra revolución, un poquito más, un poquito menos, y seguimos con las problemáticas hasta que están creciendo, hasta que se están diversificando. Para responder a esa interesante pregunta de qué tanto el Islam efectivamente construye o efectivamente es progresivo, la respuesta es volver a ver a este país. Que las potencias o las otras potencias mundiales están negociando con este país, para que se note el poder de este país. ¿Con qué otro país se han sentado ahí? Ahí está la respuesta. Espero que, para no abundar más, de nada más sería cuestión de entender más Irán, de entender más el Islam, y para eso les recomiendo el canal ispantv.com para conocer a este país y observar ahora sí mejor esta respuesta. Esta respuesta es interminable. Su pregunta, por eso te decía, es muy interesante. Entonces, nada más sería esa la recomendación para abundar en la respuesta. Tiene toda una barra, este canal de televisión, de televisiva, de muchas opciones, múltiples, diversas. ¿Cómo es el Islam? Hay desde series que parecen novelas, películas, todo. Y allí está esa respuesta. Yo aquí nada más hago una síntesis. Y es como el caso que pasó al principio de año, también uno que fue, ¿no? Y fueron también medio humorístico, donde ellos tuvieron algunas clases de años un periódico en el cual se habla. Es un atentado terrorista de tipo bandera blanca. Bueno, aquí el asunto es más bien cultural. Voy a hacer igual, de manera de lo más que pueda, ¿no? Que ocurre en Francia, que es reciente y que por antecedente podríamos considerar también desde el mismo tipo, desde el mismo estilo de bandera blanca, el 11 de septiembre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Igual lo que decíamos ahora con la chica, ¿qué Islam se está presentando allí? ¿Quién en realidad está atrás de estos atentados? ¿Para qué? ¿Qué cara quiere que el mundo vea el Islam? Por eso, reitero, hay un Islam que hace pasar por Islam, y hoy venimos a hablar del Islam que es. Y el país que lo está ejecutando lo más apegado al Islam, que ni siquiera es el 100% del Islam, es complicado. Siempre. ¿Qué ocurre cuando un país ve el Islam como tiene que ser? ¿Qué le ocurre a ese país? En 30 años, desde que se convirtió ese país. Yo les quiero contar a mi bueno y canales una súper fuerte. Bien, pues no sé, yo iría cerrando, hay muchísimas cuestiones más que les podría contar, si da tiempo, lo seguimos platicando. Sería interesante empezar a escuchar el otro tema y de repente pues, quizá yo pueda intervenir también para... Sí, claro. Sí, para ayudar ¿Qué pasa si alguien que le hablando por accidente o por... Es que eso también es una necesidad. A mí de repente se me resbala, por ejemplo, yo estoy en mi trabajo
No me lo pongo yo. Pero no es social. Por eso yo les decía, la educación del Islam, que sí obviamente se centró en los niños, pero obviamente esto se proyecta la vida hasta el final, ¿no? Del individuo. No es de terror, no es de miedo. Una última cuestión, ya ahorita me regresó la duda. ¿Es igual el trato y la educación de un niño y de una niña? También tiene su diferencia. Aquí todo fue muy general, ¿no? Dirigido hacia varoncito, niña. Y ¿por qué? Porque el rol del niño tiene que empezar a aparecer, a formarse. ¿Ah? Y el rol de la niña también. No obstante, el desarrollo es simultáneo en cierto sentido. En cuanto, por ejemplo, la niña tiene que estudiar, es necesario que estudie. En Irán, las chicas, lo mínimo, lo vergonzoso es tener una licenciatura. Aspiran a más. Después, más bien, si el varón se le educa pues, para que sea sustentado, a la niña se le educa porque va a tener mucho peso al tratar con los niños, obviamente el papá también, pero la que más convive con los niños es la mamá, por lo tanto, sí tiene más tareas. La mujer, por ejemplo, si quiere trabajar, no tiene por qué sustentar a la familia, no tiene por qué aportar ese dinero que ella se puede quedar y gastarlo en ella misma en lo que ella quiera. No es su obligación. Pero qué difícil es sacar adelante una familia económicamente, y eso le toca al papá. Entonces, en el sentido de la libertad en relación a el género, pero es semejante o es idéntico en el sentido intelectual y en el sentido espiritual, tiene que ser igual. El rol social es diferente. Entonces, pues en ese sentido tenían las diferencias. Si la familia va a apoyar, puede ser desde los 15 años, desde los 16 años, pero con el apoyo de la familia, porque a esta edad todavía no hay una fortaleza económica. Y entonces, pues hay que hacer varios acuerdos donde, por ejemplo, donde vi cómo se va a sostener esta nueva familia, porque ya una familia no necesariamente tiene que venir para que se considere familia. Entonces, depende obviamente del joven y de la joven. Y al final la familia intercede. Tiene que ver, bueno, de hecho tiene que ver todo el tiempo. Lógicamente, los papás tienen que conocer con quién se va a casar el hijo, con quién se va a casar el hijo, para garantizar la fuerza de esa familia. Aquí, bueno, lo que acostumbramos es, yo me trato y a veces se entera mi mamá, y a veces se entera mi papá, y a veces no se entera, y a veces yo sé quién es la mamá de mi esposo, pero a veces ni siquiera los conocí, y bueno, se genera una de cosas que, bueno, termina estos divorcios, ¿no? Porque no hubo toda una planeación, no hubo todos los ojos que implicaría inmiscuir a la familia en esta decisión tan importante, ¿no? Qué importante es la experiencia de la mamá observando al varón, o observando a la mujer, ¿no? A ver, hijo, te conviene por esto, a ver, hija, te conviene por esto, pero no te conviene por esto. ¿Qué diferente sería? ¿Cuánto fortalecería el núcleo familiar? Entonces, pues en ese sentido, ¿no? Y haciendo estos comparativos para ver qué tan efectiva es realmente. Eso es lo interesante, ¿no? Porque, como dice el compartidor, católicamente se parece, digamos, a los principios, digamos, espirituales que hay que llevar a cabo. Pero católicamente no permea en la vida del mexicano, dirigiendo su vida social, laboral, etc. El catolicismo solamente generalmente perdón, aquí la de la prueba de la mano y luego He estado
estaba viendo hoy en la tarde un documental que era sobre los kurdos. Eran unas chicas jóvenes que se enlistaban como si fueran un tipo de ejército, y para defenderse del Estado Islámico, para defender a su pueblo, para defender a sus familias, para defender a los niños de los pueblos en general, ¿no? Yo admiré mucho eso porque ellas no solamente buscaban defenderse de las violaciones que hacen a la mujer, también de todas las maldades que le hacen a la familia. Y me llamó mucho la atención que unas chicas decían, hay una parte que no me gusta de mi religión, que es que me tengo que casar. Y para casarme, yo tengo que ser una especie de esclava porque tengo que servir a mi marido, entonces servir en la casa, y también por eso yo me invité aquí porque estoy también luchando por los derechos de las mujeres, porque yo quiero seguir estudiando, quiero prepararme, no solamente quiero ser una mujer de tu casa y seguir estudiando, pero no, yo solamente quiero estudiar y quiero forjarme como mujer. Me llamó mucho la atención y me gustaría saber qué tan cierto es eso. ¿Qué tan cierto es que la mujer forzosamente tiene que casarse? Pues nuestra época, el Islam se adapta a la época. El Islam de hoy no es el Islam del inicio, o es el Islam de la modernidad. Otra vez yo mencionaba a las chicas en Irán, del Islam de estudiar. Están intentando casarse después. Hay unas que no se están casando. O sea, que podría ser que tal vez su familia sea más conservadora y no está... Es que sí, aquí la cuestión es aclarar y dejar bien claro que qué es a lo que le están llamando Estado Islámico. Aquí es el otro tema. Eso es algo completamente distinto. Y a lo que ellos dicen es que nosotros vamos a contar, no es el Estado Islámico, es algo completamente distinto, distorsionado, que se ha venido manejando precisamente este tipo de personas que son islámicos, que son personas que ni siquiera tienen un conocimiento claro de lo que ellos les están enviando. Y ellos han distorsionado, volvemos a lo mismo, referente al poder, referente a los intereses, referente a esa gente que mata en nombre de Dios, como siempre lo ha hecho todo el tiempo. Pero sí es bien claro dejar que no es el ser islámico, es la manera en cómo ellos han distorsionado el Islam. Ahora, ella dice que tiene que casar. Esta es parte fundamental para nosotros como religión. Es la otra mitad. La mitad de nuestra religión es el matrimonio. Y la otra mitad de nuestra religión es precisamente conocer y estudiar lo que es nuestra religión. Es importante, es importante, pero hasta dónde a ella le han distorsionado el Islam, porque es diferente, ese no es el verdadero Islam. Entonces, eso es parte de lo que comentábamos, el Islam que nos ha traído o que está trayendo a la gente. Se les está tratando de un Islam que no es el Islam. Entonces, digo, es importante que lo aclararan. Una chica que está pensando que no se va a casar porque va a tener que servir, es una chica a la que han inculcado un Islam del terror. Porque la pareja, el matrimonio, es un equipo. Islámicamente es un equipo. En donde vale ella, vale él, son seres humanos. Lo que yo sé hace rato, ¿no? Es un trato de humano a humano, o de humana a humano. Con derechos. Cada uno tiene sus derechos, cada uno tiene sus obligaciones, pero no es un esclavo. Como mujeres, no somos esclavos. No somos
no somos esclavos ni del marido, ni de la gente, ni de la ciudad, y es precisamente lo que la imagen que se está manejando de la mujer oprimidas, esclavizadas, derecho a levantar la mano o a desvestir o a hacer exactamente. Por eso es importante este proceso previo al matrimonio. La plática, el dar a conocer al prometido, a la prometida, a la familia. Por eso es relevante este primer proceso y no saltárselo, porque es ahí donde tiene que conocer, tiene que platicar, tiene que hacer acuerdos previos al matrimonio. ¿Con quién me voy a casar? ¿No? ¿Qué tipo de vida me va a ofrecer? ¿Qué quieres? Y ahí es donde se viene este asunto, ¿no? Y bueno, si al final resultó que el hombre quería algo diferente a lo que la mujer, no se casa. Y la siguiente pareja, bueno, prometido, se va en busca de las necesidades que la mujer tenga dentro del matrimonio, y el varón igual. Y hay quienes coinciden, ¿no? Hay mujeres a las que les gusta, pero hay mujeres a las que les gusta otra forma de ser. Por ejemplo, los varones, hay varones a los que les gusta que la mujer ande todavía más cubierta. Si la mujer acepta antes de casarse, pues es parte de los acuerdos. Pero si es uno de los elementos por los que le va a terminar rompiendo su matrimonio fuerte, porque llega a ser un tema muy importante, no se trata. Sí platicar antes del matrimonio todas las cosas. Disculpe, ya me interrumpí un momento, porque ya vamos a empezar a cerrar, porque por el tiempo igual después hacemos otra, con especialistas que tenemos. Esto es muy importante y tampoco como participa. Entonces, hasta ahorita ya hay que empezar a hablar. Pero ya ustedes dicen. Vamos a iniciar con lo que la idea de Corán, o profeta, y a sus esposas, a los hijas de las más que deben cubrirse con los padres de las externas cuando estén en público. Esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres cristianas y no sean inoculadas. Esta ley de versículo indica claramente que la mujer debe ser para distinguirse de la gente para ser identificada como una musulmana ley, una musulmana que atiende a su religión, a llevar una buena moral. Es una persona responsable y comprometida. Esto es para protegerse de las miradas malintencionadas, molestas de algunos hombres, así como comentarios o intenciones malsanas. ¿No? Más allá de ser un trozo de tela, esto es obligatorio. Está el hecho de que el velo islámico refleja la moral interior de una mujer musulmana, lo cual se manifiesta en sus actos, cómo es, cómo se dirige, cómo lleva, cómo es el actuar todos los días con las personas que nos rodean, ¿no? Ahí es donde realmente vemos que sea una persona recta y que sea una persona coherente con lo que está hablando, con lo que está manifestando con los demás. Porque bueno, al final de cuentas, de nada serviría que tuviéramos toda la vestimenta, hiciéramos nuestras oraciones diarias, conociéramos sobre el Corán, de su autoridad, si realmente no tenemos un talento, si realmente no tenemos esa manera de actuar bien hacia los demás, como comentaban de Marca, comentábamos precisamente del ver por los demás. Eso es para nosotros, es esencial, es algo que exactamente. Es una frase, bueno, es una palabra muy pequeñita, una palabra
Sí, ver al próximo, no ver por el próximo, sí, exactamente. Samaritano. Como buen samaritano, exactamente. Y bueno, nos protegemos por la sociedad, porque la sociedad está viviendo varios cambios que comentábamos nuestras chicas. Entonces son situaciones que son necesarias para los hombres y para las mujeres, para guardar que nos debemos llevar a otros, ¿no? Obviamente depende mucho del comportamiento de cada persona, pero el velo islámico hace referencia también, aparte de nuestra parte interna, a llevar las leyes de como nos indica el Islam. Dios nos manda a nosotras como mujeres a no todas las mujeres musulmanas se curan. Eso es importante. No todas. Pero no dejan de ser musulmanas. Este es un proceso en el cual cuando tú ya te pones un velo, ya sabes, ya investigas, ya conoces. No es un velo que te imponga en tu vida, ok, tú eres ahora musulmán, punto y velo. No, tienes que entenderlo, tienes que palparlo, tienes que saberlo, tienes que comerlo, digerirlo, y entonces tú vas a hacer, tú vas a decir el momento y que te lo pones. Cuando tú te pones este velo, ya nadie te puede decir que lo quitas o no te lo pones, te lo quitas, porque es de uno, se vuelve parte de nosotros, es parte de nuestra personalidad, es parte de nosotras, que es algo que ya no existe. Sí, exactamente, y aparte de que uno se siente protegido. Yo, por ejemplo, yo soy mexicana, pero en mi naturaleza, como anteriormente que era católica, yo ya venía viendo que fui la Biblia, que hablaban del velo, que hablaban, y precisamente tomaban como ejemplo a la Virgen María. Nosotros como musulmanes nos damos cuenta que el tomar como ejemplo a María, que tuvo Jesús una niña en la barca, nos damos cuenta que era una mujer que era una buena mujer, era una mujer noble, era una mujer atenta, era una mujer que se daba, era una mujer que aguantaba humillaciones, cuidaba de su hijo. Y ese es el modelo de mujeres musulmanas que nosotros tenemos. Entonces, si estamos viéndolo en la Biblia, ¿por qué no tomarla? Exacto, ¿por qué no tomarla nosotros como ejemplo? Es una buena mujer. Así también como la hija del profeta. Otra particularidad que tiene el velo es precisamente esa característica de modestia, de timidez, de recato. Esto es lo que deja ver el velo. Para nosotros es una protección, no es una oposición, no es que alguien se encuentra dolor. Para mí es mi decisión. Y toda la mujer que utiliza un velo tiene a veces que llegar a chocar con la sociedad, porque la sociedad que mira de una manera distinta, porque no está acostumbrada, porque quieren fanáticas, ¿no? O bueno, tienen unos temas de varios justificar y contra ese tipo de cuestiones. Pero como es algo personal, como es algo público, es muy importante para nosotros como musulmanas el velo. Como comentábamos, la niña desde su primera regla, que es la pubertad, tiene que utilizar este velo por protección.
y eso sí para nosotros por protección. Cuando, por ejemplo, no se puede pensar que tenemos alguna visita, cuando tenemos alguna visita, por ejemplo en casa, nosotras no nos describimos. Si es alguna persona extraña, no de la familia, no podemos hacer todo eso. Cuando estamos, por ejemplo, con nuestros padres, cuando estamos con nuestros hermanos, cuidados, sobrinos, nietos, entonces podemos rezar cubiertos. Pero cuando es una persona ajena a nuestra familia, sí lo hacemos. Decía que ustedes pudieran hacer ¿en qué tiempo o qué preparación para hacer una persona indígena? Bueno, de hecho, yo era católica, pero por herencia, digamos. Yo era una católica por herencia. Pero había muchas cosas contradictorias que no comprendían, que mi papá era muy fiel de devoción, me llevaba cada domingo a la villa, ¿no? A las 6 de la mañana. Pero ahí me daba yo cuenta de muchas situaciones que no estaban en mi cultura de por qué se estaban haciendo. Y cuando yo preguntaba, nadie me informaba. O no sabían cómo informar. Y yo me metía a la Biblia. Porque la mayoría de los católicos no leen la Biblia. Entonces se va solamente por lo que el padre dice en el momento de la misa. Y, ok, qué bonito. Pero no nos ponemos a escudriñar, a ver más allá de lo que hay. Yo así lo hice con la Biblia, y con la Biblia empecé a leer. Cuando acabo de leer la Biblia, entonces entra mi curiosidad por cómo es que hasta aquí llega. Tiene que haber algo más. Entonces vamos a ver el Corán. Y me doy cuenta que el Corán es la continuación de lo que era la Biblia, del Nuevo Testamento, del de la parte de me doy cuenta que el profeta Muhammad, de la base con el contador de su Biblia, tiene esa parte que yo estoy esperando, que yo entonces me siento identificada y que empiezo a conocer más, me doy cuenta de que no he estado mal en este cambio, en este crecimiento, en ese camino hacia donde estoy. Y me doy cuenta que esto es con plena convicción de que es lo que quiere espiritual de Dios. Es precisamente lo que nosotros queremos, que ustedes se den cuenta de que el Islam es una cosa de Dios. Nosotros nos estamos dando a conocer lo que es realmente el Islam, no lo que hay en la televisión, no lo que se habla, no lo que se menciona, no lo que se puede repetir. Yo, a mí me decían, cuando me decían, empezar a conocer y me darme cuenta de cómo es la vida de un cristiano. Porque realmente te das cuenta que Dios te dice cómo cuidar de todo aquello que decía el Señor, es que deja que pasa esta situación y luego viene una mujer y no se quiere. Dios te dice precisamente cómo cuidar de todo, pero no lo ves. Sí, es más nada como el pasaje de Génesis, que Eva le va a permitir a la primera medida a la manzana. O sea, porque ella ya venía disfrazado el mal, ¿no? Ya, metió el mal en la mujer lo compartió con él.
Pero no culpemos a la mujer de todo, porque eso ya va muy dirigida a las mujeres. Ya habla la de izquierda, sí, no, nosotros lo vamos a también. Ok, pero vamos a continuar con este tema y vamos a ver ¿Toda la vida vamos a evitar para llevarlo? ¿Toda la vez? ¿Toda una penetración? Esperemos que la próxima charla que haya, y de hecho, de hijo, ¿no? No bien Dios.